a dos compañeros, una compañera maestra y un compañero estudiante de magisterio. Montevideo, 29 de junio de 2016. Proclaman apoyo al pueblo de México y a la lucha de los docentes contra la reforma educativa neoliberal. México enfrenta su peor crisis humanitaria desde los últimos 10 años, bajo el mandato de Felipe Calderón primero y Enrique Peña Nieto después. Más de 30.000 desaparecidos, más de 100.000 asesinados, cientos de presos políticos y de exiliados, cifras que van en aumento debido a la aplastante impunidad que reina en el país. Desde las 49 víctimas de la masacre de Iguala, entre las que se cuentan los 43 estudiantes de Ayotzinapa, detenidos desaparecidos, hasta los más de 10 personas asesinadas y los cientos de heridos durante la brutal represión perpetrada por la Policía Federal contra la movilización de los maestros de Oaxaca, el pasado 19 de junio. A esto se suman los dirigentes sindicales de magisterio encarcelados en los últimos días, que engrosan la lista de presos políticos del gobierno de Peña Nieto. Nuevamente el pueblo oaxaqueño sufre la represión del gobierno criminal, como ocurrió en el 2016 con el gobernador Ulises Ruiz y el presidente Calderón, responsables de 27 asesinatos y numerosos casos de tortura y violaciones. Ocurre hoy en el actual gobierno Cue y el presidente Peña Nieto. Fue el peor político el que decidió atacar con las armas de fuego a los maestros y a la población que los acompañaba en las movilizaciones. A nadie se le fue la mano. No hubo exceso de funcionarios policiales que perdieron los estribos en el calor del momento. Fueron a matar. Fueron con la clara determinación de asesinar, porque hubo una orden ejecutiva previa que ordenó los asesinatos. Esa es la política de Peña Nieto y la partidocracia mexicana. Guante blanco para los emperadores del narco, balas para los maestros. ¿Por qué? Porque el movimiento magisterial representado en la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se opone a una reforma educativa privatizadora, mercantilista y excluyente, dictada por el BID y otros organismos internacionales en un proceso autoritario e inconsulto que ya han sufrido varios países de Latinoamérica, incluido el nuestro, en la década de los 90. Miles son los que se manifiestan hoy en México, en varios estados del país, junto a maestros, alumnos y familiares en rechazo de esta reforma. Peña Nieto, que ha priorizado la violencia por sobre el diálogo, no tiene intención de buscar soluciones a este conflicto, que se arrastra desde hace muchos años. Al contrario, busca recrudecer más su postura. Su terrorismo de Estado, amparado en un sistema de absoluta impunidad, es avalado sin cuestionamiento real por algunos de los organismos internacionales y los gobiernos latinoamericanos, entre ellos el uruguayo, que mantiene un tratado de libre comercio con México. Enfatizamos que no condenar la brutal crisis humanitaria que sufre México no es otra cosa que convertirse en cómplice de ese régimen político que viene cometiendo los peores delitos de lesa humanidad vistos en la región y cuya intensidad va en aumento. Nos solidarizamos con la lucha magisterial, con la digna resistencia de Oaxaca y con todo el pueblo mexicano, y exigimos a los gobiernos latinoamericanos que condenen una vez por todas la falsa democracia mexicana y su terrorismo de Estado, cada día más sanguinario, cada día más impune. Exigimos que se respete el derecho a la educación digna, de calidad, como lo es un derecho humano más, que se establezca una verdadera mesa de diálogo en la que se garantice la participación de los trabajadores de la educación y las familias en la planeación e implementación de una reforma educativa real, que atienda las verdaderas necesidades del país, sin injerencia de los organismos internacionales, fuera el BID, fuera el Banco Mundial, fuera el Fondo Monetario Internacional y demás entidades vende miseria. Basta de imponer sus falsos modelos educativos a los pueblos latinoamericanos. Saquen sus asquerosas zarpas de nuestras escuelas y no se atrevan a tocar a nuestros maestros. Basta de represión contra los educadores mexicanos y el pueblo todo. La libertad de los presos por luchar. Aparición con vida de todos los desaparecidos. Justicia para los asesinados, sus familias y todas las víctimas del terrorismo de Estado. Fuera Peña Nieto y sus secuaces. Viva el pueblo mexicano en resistencia. Ante la desaparición y asesinato de Oaxaca en el marco de la lucha contra la reforma educativa, la corriente estudiante del pueblo declara que condena energéticamente la brutal represión, desaparición y asesinato de docentes que luchan contra la reforma educativa impulsada del gobierno central.
Saludamos la heroica lucha de los docentes, los estudiantes y el pueblo de México contra la reforma educativa que precariza la docencia, niega la libertad de cátedra y expulsa a miles de docentes que no encajan en los estándares educativos. Reforma esta que se impone a sangre y fuego, sin negociación colectiva alguna. Manifestamos nuestra solidaridad con los docentes y el pueblo mexicano que sigue sin conocer la verdad sobre el paradero de los desaparecidos de Ayotzinapa, y acompañamos y seguimos levantando la consigna de aparición con vida de los 43 desaparecidos. Y condenamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, jefe de un Estado terrorista, responsable de esos crímenes y quien sin lugar a duda aplica el terrorismo de Estado para reprimir la protesta social. ¡Arriba! Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos manifiesta su más enérgico repudio a la represión contra los maestros de Oaxaca, perpetrada por la Fuerza de Seguridad del Estado mexicano, con el triste saldo de muertes, encarcelamientos y nuevas desapariciones, que se suman a las ya miles de muertos, desaparecidos y desplazados, que son una angustiante realidad desde hace años en este país hermano. Nos solidarizamos con la lucha que llevan adelante por una educación pública y gratuita. Tenemos presente especialmente a los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, cuya desaparición sigue impune. Reclamamos la libertad de quienes se encuentran detenidos, justicia y condena a los autores materiales e intelectuales de la avanzada represiva contra los maestros y maestras y el fin de la militarización de la zona por parte de la Policía Federal. Basta de represión en México, verdad y justicia, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos.